Hola, buenos días, mi nombre es Jack Lacan. Hoy vamos a leer la dirección de la cura y los principios de su poder. Antes de iniciar, recordá dejar tu comentario y si quieres algún video nuevo. Bueno, comencemos con los puntos 4 y 5. 4. Cómo actuar en el propio ser. 1. La cuestión del ser del analista aparece muy pronto en la historia del análisis. Que esto se deba a aquel a quien más atormentó el problema de la acción analítica no es cosa que debe sorprendernos. Puede decirse en efecto que el artículo de Ferenczi, Introyección y Transferencia, que data de 1909, es aquí inaugural y que se anticipa con mucho a todos los temas ulteriormente desarrollados de la tópica. Si Ferenczi concibo la transferencia como la introyección de la persona del médico en la economía subjetiva, ya no se trata aquí de esa persona como soporte de una compulsión repetitiva de una conducta inadaptada o como figure de una fantasía. Para él se trata aquí de la absorción en la economía del sujeto de todo lo que el psicoanalista presentifica en el dúo como hic et nunc de una problemática encarnada. No llega este autor hasta el extremo de articular que el acabamiento de la cura no puede alcanzarse sino en la confesión hecha por el médico al enfermo del abandono del cual él mismo se encuentra en situación de sufrir. 2. Es preciso pagar a este precio de comicidad el hecho de que vea simplemente reconocida la carencia de ser del sujeto como el corazón de la experiencia analítica, como el campo mismo donde se despliega la pasión del neurótico. Fuera de este foco de la escuela húngara de tizones ahora dispersos y que pronto serán cenizas, solo los ingleses en su fría objetividad han sabido articular esa llancia de la que da testimonio el neurótico al querer justificar su existencia, y por ende implícitamente distinguir de la relación interhumana, de su color y de sus engaños, esa relación con el otro en que el ser encuentra su estatuto. Bástenos citar a Ellas Arpe y sus observaciones pertinentes para seguir las verdaderas preocupaciones del neurótico. Su fuerza radica en una especie de ingenuidad que reflejan las brusquedades, justamente célebres, de su estilo de terapeuta y de escritora. No es un rasgo ordinario el que ella llegue hasta la vanagloria en la exigencia que impone de una omnisciencia al analista para leer correctamente las intenciones de los discursos del analizado. Hay que agradecerle el que ponga en primer lugar en las escuelas del practicante una cultura literaria, incluso si no parece darse cuenta de que en la lista de lecturas mínimas que les propone predominan las obras de imaginación donde el significado del falo desempeña un papel central bajo un velo transparente. Esto prueba sencillamente que la elección está guiada por la experiencia, así como que la indicación de principio es de las más felices. 3. Han sido una vez más ingleses, autóctonos o no, los que han definido más categóricamente el final del análisis por la identificación del sujeto con el analista. Ciertamente, la opinión varía según se trate de su yo o de su superyo. No se domina tan fácilmente la estructura que Freud esbozó en el sujeto si falla la distinción entre lo simbólico, lo imaginario y lo real. Digamos únicamente que expresiones hasta tal punto hechas para chocar no se forjan sin que nada presione a los que las aventuran. La dialéctica de los objetos fantasiosos promovida en la práctica por Melanie Klein tiende a traducirse en la teoría en términos de identificación. Pues esos objetos parciales o no, pero sin duda alguna significantes, el seno, el excremento, el falo, el sujeto los gana o los pierde sin duda, es destruido por ellos o los preserva, pero sobre todo es esos objetos, según el lugar donde funcionan en su fantasía fundamental, y ese modo de identificación no hace sino mostrar la patología de la pendiente a la que se ve empujado el sujeto en un mundo donde sus necesidades están reducidas a valores de intercambio, pendiente que a su vez no encuentra su posibilidad radical sino por la mortificación que el significante impone a su vida, numerándola. 4. Parecería que el psicoanalista, tan solo para ayudar al sujeto, debería estar a salvo de esa patología, la cual no se inserta, como se ve, en nada menos que en una ley de hierro. Es por eso justamente por lo que suele imaginarse que el psicoanalista debería ser un hombre feliz. ¿No es además la felicidad lo que vienen a pedirle, y cómo podría darla si no la tuviese un poco, dice el sentido común? Es un hecho que no nos negamos a prometer la felicidad, en una época en que la cuestión de su medida se ha complicado, en primer término porque la felicidad, como dijo Saint-Just, se ha convertido en un factor de la política. Seamos justos, el progreso humanista desde Aristóteles hasta San Francisco de Sales no había colmado las aporías de la felicidad. Es perder el tiempo, ya se sabe.
buscar la camisa de un hombre feliz, y lo que llaman una sombra feliz debe evitarse por los males que propaga. Es sin duda en la relación con el ser donde el analista debe tomar su nivel operatorio, y las oportunidades que le ofrece para este fin el análisis didáctico no deben calcularse únicamente en función del problema que se supone ya resuelto para el analista que leía en él. Existen desgracias del ser que la prudencia de los colegas y esa falsa vergüenza que asegura las dominaciones no se atreve a desligar de sí. Está por formularse una ética que integre las conquistas freudianas sobre el deseo, para poner en su cúspide la cuestión del deseo del analista. 5. La decadencia que marca a la especulación analítica especialmente en este orden no puede dejar de impresionar, con solo que se sea sensible a la resonancia de los trabajos antiguos. A fuerza de comprender montones de cosas, los analistas en su conjunto imaginan que comprender lleva a su fin en sí y que no puede ser sino un happy end. El ejemplo de la ciencia física puede mostrarles, sin embargo, que los más grandiosos éxitos no implican que se sepa a dónde se va. A menudo vale más no comprender para pensar, y se pueden galopar leguas y leguas de comprensión sin que resulte de ella y menor pensamiento. Este fue incluso el punto de partida de los behavioristas, renunciar a comprender. Pero a falta de todo otro pensamiento en una materia, la nuestra, que es la antífisis, tomaron el sesgo de utilizar, sin comprenderlo, lo que nosotros comprendemos, ocasión para nosotros de un rebrote de orgullo. La muestra de lo que somos capaces de producir en cuanto a moral está dada por la noción de oblatividad. Es una fantasía de obsesivo, por sí misma incomprendida, todo para el otro, mi semejante, se profiere en ella, sin reconocer la angustia que el otro, con una A mayúscula, inspira por no ser un semejante. 6. No pretendemos enseñar a los psicoanalistas lo que es pensar. Lo saben. Pero, no es que lo hayan comprendido por sí mismos. Han aprendido la lección de los psicólogos. El pensamiento es un ensayo de acción, repiten graciosamente. Freud mismo cae en esta gañaza, lo cual no le impide ser un robusto pensador, y cuya acción acaba en el pensamiento. A decir verdad, el pensamiento de los analistas es una acción que se deshace. Esto deja alguna esperanza de que, si se les hace pensar en ella, pasen de retomarla a repensarla. 7. El analista es el hombre a quien se habla y a quien se habla libremente. Está ahí para eso. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que pueda decirse sobre la asociación de ideas no es más que ropaje psicologista. Los juegos de palabras inducidos están lejos, por lo demás, por su protocolo, nada es menos libre. El sujeto invitado a hablar en el análisis no muestra en lo que dice, a decir verdad, una gran libertad. No es que esté encadenado por el rigor de sus asociaciones, sin duda le oprimen, pero es más bien que desembocan en una palabra libre, en una palabra plena que le sería penosa. Nada más temible que decir algo que podría ser verdad. Porque podría llegar a serlo del todo, si lo fuese, y Dios sabe lo que sucede cuando algo, por ser verdad, no puede ya volver a entrar en la duda. ¿Es este el procedimiento del análisis, un progreso de la verdad? Me parece oír ya a los pillos murmurar de mis análisis intelectualistas, cuando soy el primero, que yo sepa, en preservar en ellos lo indecible. Que es más allá del discurso donde se acomoda nuestra acción de escuchar, lo sé mejor que nadie, si bien tomo en ello el camino de oír, y no de auscultar. Si por cierto, no de auscultar la resistencia, la tensión, el opistótonos, la palidez, la descarga adrenalínica, sic, en la que volvería a formarse un yo más fuerte, resic lo que escucho es de entendimiento. El entendimiento no me obliga a comprender. Lo que entiendo no por ello deja de ser un discurso, aunque fuese tan poco discursivo como una interjección. Pues una interjección es del orden del lenguaje y no del grito expresivo. Es una parte del discurso que no está por debajo de ninguna otra en cuanto a los efectos de sintaxis en tal o cual lengua determinada. A lo que oigo sin duda, no tengo nada que replicar, si no comprendo nada de ello, o si comprendiendo algo, estoy seguro de equivocarme. Esto no me impediría responder. Es lo que se hace fuera del análisis en semejante caso. Me callo. Todo el mundo está de acuerdo en que frustro al hablante, y aunque a él en muy primer lugar, también a mí mismo, ¿por qué? Si lo frustro, es que me pide algo. Que le responda, justamente. Pero él sabe bien que no serían más que palabras. Como las que puede obtener de quien quiera.
Ni siquiera es seguro que me agradecería que fuesen buenas palabras, menos aún malas. Esas palabras, no me las pide. Me pide, por el hecho de que habla, su demanda es intransitiva, no supone ningún objeto. Por supuesto su petición se despliega en el campo de una demanda implícita, aquella por la cual está ahí, la de curarlo, revelarlo a sí mismo, hacerle conocer el psicoanálisis, hacerlo calificar como analista. Pero esa demanda, él lo sabe, puede esperar. Su demanda presente no tiene nada que ver con eso, incluso no es la suya, porque después de todo soy yo quien le ha ofrecido hablar. El sujeto solo es aquí transitivo. He logrado en suma lo que en el campo del comercio ordinario quisieran poder realizar tan fácilmente, con oferta, he creado demanda. 8. Pero es una demanda, si puede decirse, radical. Sin duda la señora McAlpine tiene razón en querer buscar en la sola regla analítica el motor de la transferencia. Aún así se extravía al designar en la ausencia de todo objeto la puerta abierta hacia la regresión infantil. Sería más bien un obstáculo, porque todo el mundo sabe, y antes que nadie los psicoanalistas de niños, que se necesitan bastantes pequeños objetos para mantener una relación con el niño. Por el intermediario de la demanda, todo el pasado se entreabre hasta el fondo de la primera infancia. Demandar, el sujeto no ha hecho nunca otra cosa, no ha podido vivir sino por eso, y nosotros tomamos el relevo. Es por esa vía como puede realizarse la regresión analítica y como en efecto se presenta. Se habla de ella como si el sujeto se pusiese a hacer niñerías. Sin duda tal cosa sucede, y esos melindres no son de muy buen augurio. En todo caso, se sale de lo observado ordinariamente en lo que se considera como regresión. Pues la regresión no muestra otra cosa que el retorno al presente de significantes usuales en demandas para las cuales hay prescripción. 9. Para regresar al punto de partida, esta situación explica la transferencia primaria y el amor en que a veces se declara. Pues si el amor es dar lo que no se tiene, es bien cierto que el sujeto puede esperar que se le dé, puesto que el psicoanalista no tiene otra cosa que darle. Pero incluso esa nada, no se la da, y más vale así, y por eso esa nada se la pagan, y preferiblemente de manera generosa, para mostrar bien que de otra manera no tendría mucho valor. Pero si la transferencia primaria permanece casi siempre en estado de sombra, ¿no es eso lo que impedirá a esa sombra soñar y reproducir su demanda, cuando ya no hay nada que pedir? Esa demanda por ser vacía no será por ello sino más pura. Se observará que el analista da sin embargo su presencia, pero creo que esta no es en primer lugar sino la implicación de su acción de escuchar, y que esta no es sino la condición de la palabra. En efecto, ¿por qué exigiría la técnica que la haga tan discreta si no fuese así? Es más tarde cuando su presencia será notada. Por lo demás, el sentimiento más agudo de su presencia está ligado a un momento en que el sujeto no puede sino callarse, es decir, en que retrocede incluso ante la sombra de la demanda. Así el analista es aquel que apoya la demanda, no como suele decirse para frustrar al sujeto, sino para que reaparezcan los significantes en que su frustración está retenida. 10. Ahora bien, conviene recordar que es en la más antigua demanda donde se produce la identificación primaria, la que se opera por el poder absoluto materno, a saber aquella que no solo suspende del aparato significante la satisfacción de las necesidades, sino que las fragmenta, las filtra, las modela en los desfiladeros de la estructura del significante. Las necesidades se subordinan a las mismas condiciones convencionales que son las del significante en su doble registro, sincrónico de oposición entre elementos irreductibles, diacrónico de sustitución y de combinación, por el cual el lenguaje, aunque sin duda no lo llena todo, lo estructura todo de la relación interhumana. De donde la oscilación que se observa en las expresiones de Freud sobre las relaciones del superyo y la realidad. El superyo no es por supuesto la fuente de la realidad, como él dice en algún sitio, pero traza sus caminos, antes de volver a encontrar en el inconsciente las primeras marcas ideales donde las tendencias se constituyen como reprimidas en la sustitución del significante a las necesidades. 11. No hay entonces ninguna necesidad de buscar más allá el resorte de la identificación con el analista. Puede ser muy diversa, pero será siempre una identificación con significantes. A medida que se desarrolla un análisis, el analista tiene que vérsela sucesivamente con todas las articulaciones de la demanda del sujeto. Pero además, como lo diremos más abajo, no debe responder ante ella sino de la posición de la transferencia.
Por lo demás, ¿quién no subraya la importancia de lo que podría llamarse la hipótesis permisiva del análisis? Pero no se necesita ningún régimen político particular para que lo que no está prohibido se convierta en obligatorio. Los analistas de los que podemos decir que están fascinados por las secuelas de la frustración solo mantienen una posición de sugestión que reduce al sujeto a replantear su demanda. Sin duda es esto lo que suele entenderse por reeducación emocional. La bondad es sin duda más necesaria aquí que en cualquier otro sitio, pero no podría curar el mal que ella misma engendra. El analista que quiere el bien del sujeto repite aquello en lo que ha sido formado e incluso ocasionalmente torcido. La más aberrante educación no ha tenido nunca otro motivo que el bien del sujeto. Se concibe una teoría del análisis que, al revés de la articulación delicada del análisis de Freud, reduce al miedo el resorte de los síntomas. Engendra una práctica donde se imprime lo que en otro lugar he llamado la figura obscena y feroz del superyo, en la que no hay más salida para la neurosis de transferencia que la de hacer sentarse al enfermo para mostrarle por la ventana los aspectos risueños de la naturaleza, diciéndole, adelante. Ahora ya es usted un buen niño. Hay que tomar el deseo a la letra. Un sueño, después de todo, no es más que un sueño, se oye decir hoy. ¿No es nada el que Freud haya reconocido en él al deseo? El deseo, no las tendencias. Pues hay que leer la Traumdeutung para saber lo que quiere decir lo que Freud llama allí deseo. Hay que detenerse en esos vocablos de Wunsch y de Wish que lo traduce en inglés, para distinguirlos del deseo, cuando ese ruido de petardo mojado con que estallan no evoca nada menos que la concupiscencia. Son votos. Estos votos pueden ser piadosos, nostálgicos, contrariantes, bromistas. Una dama puede soñar un sueño al que no anima más deseo que el de proporcionar a Freud, que le ha expuesto la teoría de que el sueño es un deseo, la prueba de que no hay nada de eso. El punto que debe retenerse es que ese deseo se articula en un discurso bien astuto. Pero no es menos importante percibir las consecuencias del hecho de que Freud se satisfaga con reconocer en él el deseo del sueño y la confirmación de su ley, para lo que quiere decir el deseo en su pensamiento. Pues él extiende más allá su excentricidad, puesto que un sueño de castigo puede en su opinión significar el deseo de lo que el castigo reprime. No nos detengamos en las etiquetas de los cajones. Aunque muchos las confundan con el fruto de la ciencia. Leamos los textos, sigamos el pensamiento de Freud en esas desviaciones que nos impone y de las que no debemos olvidar que, deplorándolas él mismo por comparación con un ideal del discurso científico, afirma que se vio obligado a ellas por su objeto. Se ve entonces que ese objeto es idéntico a esas desviaciones, puesto que en la primera vuelta de su obra desemboca, con referencia al sueño de una histérica, sobre el hecho de que en él se satisface por desplazamiento, precisamente aquí por alusión al deseo de otra, un deseo de la víspera, el cual es sostenido en su posición eminente por un deseo que es ciertamente de otro orden, puesto que Freud lo ordena como el deseo de tener un deseo insatisfecho. Cuéntese el número de remitencias que se ejercen aquí para llevar el deseo a una potencia geométricamente creciente. Un solo índice no bastaría para caracterizar su grado. Pues habría que distinguir dos dimensiones en esas remitencias, un deseo de deseo, dicho de otra manera un deseo significado por un deseo, el deseo en la histérica de tener un deseo insatisfecho esté dignificado por su deseo de caviar, el deseo de caviar es su significante, se inscribe en el registro diferente de un deseo sustituido a un deseo, en el sueño. El deseo de salmón ahumado propio de la amiga se sustituye al deseo de caviar de la paciente, lo cual constituye la sustitución de un significante por un significante. 2. Lo que encontramos aquí no tiene nada de microscópico, como tampoco se necesitaban instrumentos especiales para reconocer que la hoja tiene los rasgos de estructura de la planta de la que ha sido cortada. Incluso quien no hubiese visto nunca una planta sino despojada de hojas, se daría cuenta enseguida de que una hoja es más verosímilmente parte de la planta que un pedazo de piel. El deseo del sueño de la histérica, pero también cualquier nadería en su lugar en este texto de Freud, resume lo que todo el libro explica en cuanto a los mecanismos llamados inconscientes, condensación, deslizamiento, etc., atestiguando su estructura común, o sea la relación del deseo con esa marca del lenguaje que especifica al inconsciente freudiano y descentra nuestra concepción del sujeto. Pienso que mis alumnos apreciarán el acceso que hay aquí a la oposición fundamental del significante al significado, en la cual les demuestro que empiezan los poderes del lenguaje,
no sin dejarles, en cuanto a concebir su ejercicio, mucha madeja que devanar. Recordaré el automatismo de las leyes por las que se articulan en la cadena significante. A. La sustitución de un término a otro para producir el efecto de metáfora. B. La combinación de un término con otro para producir el efecto de metonimia. Apliquémoslas aquí, y se ve aparecer que, en la medida en que en el sueño de nuestra paciente el salmón ahumado, objeto del deseo de su amiga, es todo lo que tiene que ofrecer, Freud, al establecer que el salmón ahumado está aquí sustituyendo al caviar, al que considera por otra parte como el significante del deseo de la paciente, nos propone el sueño como metáfora del deseo. Pero ¿qué es la metáfora sino un efecto de sentido positivo, es decir, cierto paso del sujeto al sentido del deseo? Como el deseo del sujeto se presenta aquí como lo que implica su discurso, consciente, a saber como preconsciente, lo cual es evidente puesto que su marido está dispuesto a satisfacer su deseo, pero la paciente, que le ha persuadido de la existencia de ese deseo, insiste en que no lo haga, sino en que haga de él lo que habría que ser Freud para articular como el deseo de tener un deseo insatisfecho, queda el hecho de que hay que ir más allá para saber lo que semejante deseo quiere decir en él. Inconsciente. Ahora bien, el sueño no es el inconsciente, nos dice Freud, sino su camino real. Lo cual nos confirma que es por efecto de la metáfora como procede. Es este efecto el que el sueño descubre. ¿Para quién? Volveremos sobre esto dentro de un momento. Veamos por ahora que el deseo, si está significado como insatisfecho, lo está por el significante, caviar, en la medida en que el significante lo simboliza como inaccesible, pero que, desde el momento en que se desliza como deseo en el caviar, el deseo del caviar es su metonimia, hecha necesaria por la carencia de ser donde se mantiene. La metonimia es, como yo les enseño, ese efecto hecho posible por la circunstancia de que no hay ninguna significación que no remita a otra significación, y donde se produce su más común denominador, a saber la poquedad de sentido, comúnmente confundida con lo insignificante, la poquedad de sentido, digo, que se manifiesta en el fundamento del deseo, y le confiere el acento de perversión que es tentador denunciar en la histeria presente. Lo verdadero de esta apariencia es que el deseo es la metonimia de la carencia de ser. 3. Volvamos ahora al libro llamado La interpretación de los sueños, Traumdeutung, mántica más bien, mejor aún significancia. Freud no pretende en absoluto agotar en él los problemas psicológicos del sueño. Léase el libro y se comprobará que esos problemas poco explotados, las investigaciones siguen siendo raras, si no pobres, sobre el espacio y el tiempo en el sueño, sobre su textura sensorial, sueño en colores o atonal, y lo oloroso, lo rápido y el grano táctil llegan a él, si lo vertiginoso, lo túrgido y lo pesado están, Freud no los toca. Decir que la doctrina freudiana es una psicología es un equívoco grosero. Freud está lejos de alimentar este equívoco. Nos advierte por el contrario que en el sueño solo le interesa su elaboración. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente lo que traducimos por su estructura de lenguaje. ¿Cómo podría haberlo advertido Freud, puesto que esa estructura no fue articulada por Ferdinand de Saussure sino más tarde? Si ésta recubre sus propios términos, no es por ello sino más impresionante el que Freud la haya anticipado. ¿Pero dónde la ha descubierto? En un flujo significante cuyo misterio consiste en que el sujeto no sabe ni siquiera dónde fingir que es su organizador. Hacer que se vuelva a encontrar en él como deseante es lo inverso de hacerlo reconocerse allí como sujeto, porque es como en derivación de la cadena significante como corre el arroyo del deseo y el sujeto debe aprovechar una vía de tirante para asir en ella su propio feedback. El deseo no hace más que sujetar lo que el análisis subjetiviza. 4. Y esto nos vuelve a traer a la pregunta que dejamos más arriba, ¿a quién descubre el sueño su sentido antes de que venga el analista? Este sentido preexiste a su lectura como a la ciencia de su desciframiento. Una y otra demuestran que el sueño está hecho para el reconocimiento, pero nuestra voz desfallece antes de concluir, del deseo. Porque el deseo, si Freud dice la verdad del inconsciente y si el análisis es necesario, no se capta sino en la interpretación. Pero volvamos atrás, la elaboración del sueño está alimentada por el deseo, porque nuestra voz desfallece para concluir con el reconocimiento, como si se apagase la segunda palabra, que era primera hace un momento, y reabsorbía a la otra en su luz. Porque, en fin, no es durmiendo como alguien se hace reconocer. Y el sueño,
Nos dice Freud, sin que parezca haber en ello la menor contradicción, sirve ante todo al deseo de dormir. Es repliegue narcisista de la libido y retiro de las cargas de la realidad. Por lo demás, la experiencia muestra que si mi sueño llega a unirse a mi demanda, no a la realidad, como se dice impropiamente, que puede preservar mi dormir, o a lo que se muestra aquí como su equivalente, la demanda del otro, me despierto. 5. Un sueño después de todo no es más que un sueño. Los que desdeñan ahora su instrumento para el análisis han encontrado, como hemos visto, caminos más seguros y más directos para traer al paciente hacia los buenos principios y hacia los deseos normales. Los que satisfacen verdaderas necesidades. ¿Cuáles? Pues las necesidades de todo el mundo, amigo mío. Si es eso lo que le asusta, confíe en su psicoanalista y suba a la Torre Eiffel para ver qué bonito es París. Lástima que haya algunos que saltan por sobre la balaustrada desde el primer piso, y precisamente de aquellos cuyas necesidades todas han sido reducidas a su justa medida. Reacción terapéutica negativa, diremos. Gracias a Dios. El rechazo no llega tan lejos en todo el mundo. Simplemente, el síntoma vuelve a brotar como mala hierba, compulsión de repetición. Pero esto por supuesto no es más que un error de distribución de cartas, no se cura uno porque rememora uno. Rememora uno porque se cura. Desde que se encontró esta fórmula, la reproducción de los síntomas no es ya cuestión, sino únicamente la reproducción de los analistas, la de los pacientes está resuelta. 6. Un sueño pues no es más que un sueño. Puede incluso leerse de la pluma de un psicoanalista metido a la enseñanza que es una producción del yo. Esto prueba que no se corren grandes riesgos queriendo despertar del sueño a los hombres. Lo vemos proseguirse en plena luz y en aquellos que no se complacen en soñar. Pero incluso para estos, si son psicoanalistas, debe leerse a Freud sobre el sueño, porque no es posible de otra manera ni comprender lo que él entiende por el deseo del neurótico, por reprimirlo, por inconsciente, por la interpretación, por el análisis mismo, ni acercarse por poco que sea a su técnica o a su doctrina. Veremos los recursos del pequeño sueño que hemos pescado más arriba, para nuestro propósito. Pues ese deseo de nuestra espiritual histérica, es Freud quien la califica así, me refiero a su deseo despierto, su deseo de caviar, es un deseo de mujer colmada y que precisamente no quiere serlo. Pues el carnicero de su marido es ducho para poner del derecho satisfacciones que todo el mundo necesita, los puntos sobre las íes, y no tiene pelos en la lengua para contestar a un pintor que le da coba, sabe Dios con qué oscuro designio, sobre sujeta interesante, naranjas. Una rebanada de trasero de hembra, eso es lo que a usted le hace falta, y si espera que sea yo quien se la regale, puede pasársela por donde estoy pensando. He aquí un hombre sobre el que una mujer no debería tener quejas, un carácter genital, y que por lo tanto debe velar como es debido para que la suya, cuando se acuesta con ella, no necesite tocarse después. Por lo demás, Freud no nos disimula que ella está muy prendada de él, y que lo incita sin cesar. Pero esta es la cosa, no quiere ser satisfecha en sus únicas verdaderas necesidades. Quiere otras gratuitas, y para estar bien segura de que lo son, no satisfacerlas. Por eso a la pregunta, ¿qué es lo que desea la espiritual carnicera?, puede contestarse, caviar. Pero esa respuesta es desesperada, porque el caviar es ella también la que no lo quiere. 7. No es esto todo sobre su misterio. Lejos de que este callejón sin salida la encierre, encuentra en él la escapatoria hacia el campo de los deseos de todas las espirituales histéricas, carniceras o no, que hay en el mundo. Eso es lo que Freud capta en una de esas visiones al sesgo de las que él sorprende lo verdadero, demoliendo de paso esas abstracciones con las que los espíritus positivos fabrican, gustosos la explicación de todas las cosas, aquí la imitación cara a tarde. Hay que poner en juego en lo particular el eje esencial que da allí la identificación de la histérica. Si nuestra paciente se identifica con su amiga, es porque ésta es inimitable en ese deseo insatisfecho por ese salmón que Dios confunda, si no es él quien lo ahuma. Así el sueño de la paciente responde a la demanda de su amiga que es la de venir a cenar a su casa. Y no se sabe qué demonios la empuja a ello, aparte de que se cena bien allí, sino el hecho del que nuestra carnicera no pierde el hilo, y es que su marido habla siempre de ella ventajosamente. Ahora bien, flaca como es, no está muy hecha que digamos para gustarle, a él a quien no le gustan sino las redondeces.
¿No tendría él también un deseo que se le ha quedado atravesado, cuando todo en él está satisfecho? Es el mismo resorte que, en el sueño, va a hacer del deseo de su amiga el fracaso de su demanda. Pues por muy precisamente simbolizada que esté la demanda por el accesorio del recién nacido teléfono, es en vano. La llamada de la paciente no tiene éxito, bueno sería ver a la otra engordar para que su marido la paladee. Pero, como puede ser amada otra, ¿acaso no basta para que la paciente lo piense con que su marido la considere, por un hombre que no podría satisfacerse con ella, él, el hombre de la rebanada de trasero? Ahí está puesta en su punto la cuestión, que es muy generalmente la de la identificación histérica. 8. Es en esta cuestión en la que se convierte el sujeto aquí mismo. En lo cual la mujer se identifica con el hombre, y la rebanada de salmón ahumado viene a tomar el lugar del deseo del otro. Como este deseo no alcanza para nada, como recibir a toda esa gente con esa única rebanada de salmón, no tengo más remedio al final de los finales y del sueño que renunciar a mi deseo de invitar a cenar, o sea a mi búsqueda del deseo de otro que es el secreto del mío. Todo fallado, y usted dice que el sueño es la realización de un deseo. ¿Cómo arregla usted eso, profesor? Así interpelados, hace un buen rato que los psicoanalistas ya no contestan, habiendo renunciado ellos mismos a interrogarse sobre los deseos de sus pacientes, los reducen a sus demandas, lo cual simplifica la tarea para convertirlos en los suyos propios. ¿No es esa acaso la vía de lo razonable, que es la que han adoptado? Pero sucede que el deseo no se escamotea tan fácilmente, por ser demasiado visible, plantado en plena mitad del escenario sobre la mesa de los ágapes como aquí, bajo el aspecto de un saimón, lindo pescado afortunadamente, y que basta con preguntar, como se hace en los restaurantes, bajo una tela fina, para que el levantamiento de ese velo se iguale con el que se realizaba al final de los antiguos misterios. Ser el falo, aunque fuese un falo un poco flaco. ¿No es esta la identificación última con el significante del deseo? No parece tan obvio para una mujer, y hay entre nosotros quienes prefieren no tener que habérselas más con ese logogrifo. Tendremos que deletrear el papel del significante para que se nos vuelva a venir encima el complejo de castración, y esa envidia del pene del que Dios nos libre, cuando Freud, llegado a esa encrucijada, no sabe para dónde tirar, pues no veía más allá sino el desierto del análisis. Sí, pero los llevaba hasta allí, y era un lugar menos apestado que la neurosis de transferencia, que lo reduce a usted a echar al paciente, rogándole que salga despacito para que se lleve a sus moscas. 9. Articulamos sin embargo lo que estructura al deseo. El deseo es lo que se manifiesta en el intervalo que cava la demanda más acá de ella misma, en la medida en que el sujeto, al articular la cadena significante, trae a la luz la carencia de ser con el llamado a recibir el complemento del otro, si el otro, lugar de la palabra, es también el lugar de esa carencia. Lo que de este modo al otro le es dado colmar, y que es propiamente lo que no tiene, puesto que a él también le falta el ser, es lo que se llama el amor, pero es también el odio y la ignorancia. Es también, pasiones del ser. Lo que evoca toda demanda más allá de la necesidad que se articula en ella, y es sin duda aquello de que el sujeto queda privado, tanto más propiamente cuanto más satisfecha queda la necesidad articulada en la demanda. Más aún, la satisfacción de la necesidad no aparece allí sino como el engaño contra el que se estrella la demanda de amor, enviando al sujeto al sueño donde habita el limbo del ser, dejándole en el hablar. Pues el ser del lenguaje es el no ser de los objetos, y que el deseo haya sido descubierto por Freud en su lugar en el sueño, desde siempre escándalo de todos los esfuerzos del pensamiento por situarse en la realidad, basta para instruirnos. Ser o no ser, dormir, soñar acaso, los sueños aparentemente más simples del niño, simple, como la situación analítica sin duda, muestran simplemente objetos milagrosos o prohibidos. 10. Pero el niño no se duerme siempre así en el seno del ser, sobre todo si el otro, que a su vez tiene sus ideas sobre sus necesidades, se entromete y en lugar de lo que no tiene, le atiborra con la papilla asfixiante de lo que tiene, es decir, confunde sus cuidados con el don de su amor. Es el niño al que alimentan con más amor el que rechaza el alimento y juega con su rechazo como un deseo, anorexia mental. Con fines donde se capta como en ninguna otra parte que el odio paga al amor, pero donde es la ignorancia la que no se perdona. A fin de cuentas, el niño, al negarse a satisfacer la demanda de la madre, ¿no exige acaso que la madre tenga un deseo fuera de él, porque es este el camino que le falta hacia el deseo?
11. Uno de los principios, en efecto, que se desprenden de estas premisas es que, si el deseo está efectivamente en el sujeto por esa condición que le es impuesta por la existencia del discurso de hacer pasar su necesidad por los desfiladeros del significante. Si por otra parte, como lo hemos dado a entender más arriba al abrir la dialéctica de la transferencia, hay que fundar la noción del otro, autre, con una A mayúscula, como lugar del despliegue de la palabra, el otro escenario, eine anderes Schauplatz, del que habla Freud en la Traumdeutung. Hay que concluir que, hecho de un animal presa del lenguaje, el deseo del hombre es el deseo del otro. Esto apunta a una función muy diferente de la identificación primaria evocada más arriba, pues no se trata de la asunción por el sujeto de las insignias del otro, sino de esa condición que tiene el sujeto de encontrar la estructura constituyente de su deseo en la misma llancia abierta por el efecto de los significantes en aquellos que para él viene a representar al otro, en cuanto que su demanda está sujeta a ellos. Tal vez pueda entreverse aquí de paso la razón de ese efecto de ocultación que nos retuvo en el reconocimiento del deseo del sueño. El deseo del sueño no es asumido por el sujeto que dice, yo, J.E., en su palabra. Articulado sin embargo en el lugar del otro, es discurso cuya gramática como tal empezó a enunciar Freud. Así es como los anhelos que constituyen no tienen flexión optativa para modificar el indicativo de su fórmula. En lo cual se vería mediante una referencia lingüística que lo que se llama el aspecto del verbo es aquí el de lo cumplido, verdadero sentido de la Wunscherfüllung. Es esta existencia, Entstehung, del deseo en el sueño la que explica que la significancia del sueño enmascare en ella el deseo, mientras que su móvil se desvanece por ser solamente problemático. 12. El deseo se produce en el más allá de la demanda por el hecho de que al articular la vida del sujeto sus condiciones, poda en ellas la necesidad, pero también se ahueca en su más acá, por el hecho de que, demanda incondicional de la presencia y de la ausencia, evoca la carencia de ser bajo las tres figuras del nada que constituye el fondo de la demanda de amor, del odio que viene a negar el ser del otro, y de lo indecible de lo que se ignora en su petición. En esta aporía encarnada de la que puede decirse en imagen que recibe su alma pesada de los retoños vivaces de la tendencia herida, y su cuerpo sutil de la muerte actualizada en la secuencia significante, el deseo se afirma como condición absoluta. Menos aún que el nada que pasa por la ronda de las significaciones que agitan a los hombres, es la estela inscrita de la carrera, y como la marca del hierro del significante en el hombro del sujeto que habla. Es menos pasión pura del significado que pura acción del significante, que se detiene en el momento en que lo vivo, convertido en signo la hace insignificante. Este momento de corte esté asediado por la forma de un jirón sangriento, la libra de carne que paga la vida para hacer de él el significante de los significantes, como tal imposible de ser restituido al cuerpo imaginario, es el falo perdido de Osiris embalsamado. 13. La función de este significante como tal en la búsqueda del deseo es ciertamente, como Freud lo observó, la clave de lo que hay que saber para terminar los análisis, y ningún artificio lo sustituirá para obtener este fin. Para dar una idea de ello, describiremos un incidente acaecido al final del análisis de un obsesivo, o sea después de un largo trabajo en el que no se consideró suficiente analizar la agresividad del sujeto, dicho de otra manera, proclamar a tambor batiente sus agresiones imaginarias, sino en el que se le hizo reconocer el lugar que tomó en el juego de la destrucción ejercida por uno de sus padres sobre el deseo del otro. Adivina la impotencia en que se encuentra de desear sin destruir al otro, y por ende su deseo mismo en cuanto que es deseo del otro. Para llegar ahí, se le reveló su maniobra de todos los instantes para proteger al otro, agotando en el trabajo de transferencia, Durcharbeitung, todos los artificios de una verbalización que distingue al otro, autre, del otro, autre, a minúscula y a mayúscula, y que le lleva, desde el palco reservado al aburrimiento del otro, a mayúscula, a disponer los juegos del circo entre los dos otros, la A minúscula y el yo, su sombra. Sin duda no basta con dar vueltas en redondo en tal o cual rincón bien explorado de la neurosis obsesiva para llevarlo hastes a glorieta, ni con conocer esta para conducirlo a ella por un camino que no será nunca el más directo. No se necesita solamente el plano de un laberinto reconstruido, ni siquiera un lote de planos ya levantados. Se necesita ante todo poseer la combinatoria general que preside su variedad sin duda, pero que, más útilmente aún, nos da cuenta de los trampantojos, mejor aún, de los cambios a ojos vista del laberinto.
Porque unos y otros no faltan en esta neurosis obsesiva, arquitectura de contrastes todavía no bastante observados, y que no baste con atribuir a ciertas formas de fachada. En medio de tantas actitudes seductoras, insurgentes, impasibles, hay que captar las angustias anudadas a las realizaciones, los rencores que no impiden las generosidades, sostener que los obsesivos carecen de oblatividad, las inconstancias mentales que sostienen infrangibles fidelidades. Todo esto se mueve de manera solidaria en un análisis, no sin marchitamientos locales, el gran caudal sin embargo permanece. He aquí pues a nuestro sujeto al final de su callejón, llegado hasta el punto de hacernos una jugarreta de prestidigitación bastante particular por lo que revela de una estructura del deseo. Digamos que, de edad madura, como dicen cómicamente, y de espíritu desengañado, nos engañaría gustoso con una su menopausia para excusarse de una impotencia sobrevenida y acusar a la nuestra. De hecho, las redistribuciones de la libido no se realizan sin costarles a algunos objetos su puesto, incluso si es inamovible. En resumen, es impotente con su amante, y habiéndosele ocurrido utilizar sus hallazgos sobre la función del tercero en potencia en la pareja, le propone que se acueste con otro hombre, a ver qué pasa. Ahora bien, si ella permanece en el lugar donde la ha instalado la neurosis y si el análisis la alcanza allí, es por la concordancia que ha realizado desde hace mucho tiempo sin duda con los deseos del paciente, pero más aún con los postulados inconscientes que mantienen. Por eso no nos asombraremos de que ni corta ni perezosa, o sea la noche misma, sueñe este sueño, que recién horneado le trae a nuestro alicaído. Ella tiene un falo, siente su forma bajo su ropa, lo cual no le impide tener también una vagina, ni mucho menos desear que ese falo se meta allí. Nuestro paciente al oír tal recupera ipso facto sus capacidades y lo demuestra brillantemente a su comadre. ¿Qué interpretación se indica aquí? Ya se habrá adivinado por la demanda que nuestro paciente hizo a su amante que nos solicita desde hace tiempo que validemos su homosexualidad reprimida. Efecto muy pronto previsto por Freud de su descubrimiento del inconsciente, entre las demandas regresivas, una se abrevará de fábulas en las verdades propagadas por el análisis. El análisis de regreso de América rebasó sus esperanzas. Pero nosotros hemos seguido siendo, ya se lo imaginan, más bien cascarrabias sobre ese punto. Observemos que la soñadora no se muestra más complaciente con ello, puesto que su argumento aparta todo asistente. Lo cual guiaría incluso a un novicio a confiar únicamente en el texto, si se ha formado en nuestros principios. Sin embargo, no analizamos su sueño sino su efecto sobre nuestro paciente. Cambiaríamos nuestra conducta si le hiciésemos leer en él esta verdad, menos propagada por estar en la historia, de nuestra aportación, que el rechazo de la castración, si hay algo que se le parezca, es en primer lugar rechazo de la castración del otro, de la madre primeramente. Opinión verdadera no es ciencia, y conciencia sin ciencia no es sino complicidad de ignorancia. Nuestra ciencia no se transmite sino articulando en la ocasión no particular. Aquí la ocasión es única para mostrar la figura que enunciamos en estos términos, que el deseo inconsciente es el deseo del otro, puesto que el sueño está hecho para satisfacer el deseo del paciente más allá de su demanda, como lo sugiere el hecho de que lo logre. Por no ser un sueño del paciente, puede tener no menosprecio para nosotros, si por no dirigirse a nosotros como sucede con el analizado, se dirige a él tan bien como pueda hacerlo el analista. Es la ocasión de hacer captar al paciente la función de significante que tiene el falo en su deseo. Pues es en cuanto tal como opera el falo en el sueño para hacerle recobrar el uso del órgano que representa, como vamos a demostrar yo por el lugar al que apunta el sueño en la estructura donde su deseo está tomado. Además de que la mujer ha soñado, está el hecho de que le habla de ello. Si en este discurso ella se presenta como poseedora de un falo, ¿es esto todo aquello por lo cual le es devuelto su valor erótico? Tener un fallo en efecto no basta para restituirle una posición de objeto que lo apropia a una fantasía, por la cual nuestro paciente como obsesivo pueda mantener su deseo en un imposible que preserva sus condiciones de metonimia. Estas gobiernan en sus elecciones un juego de escape que el análisis ha perturbado, pero que la mujer aquí restaura con un ardid, cuya rudeza oculta un refinamiento bien adecuado para ilustrar la ciencia incluida en el inconsciente. Pues para nuestro paciente de nada sirve tener ese falo, puesto que su deseo es serlo. Y el deseo de la mujer aquí cede al suyo, mostrándole lo que ella no tiene. La observación a todo pasto hará siempre mucho caso del anuncio de una madre castradora, por poco que la anamnesis se preste a ello.
Se despliega aquí, como es de justicia. Entonces se piensa que todo está terminado. Pero nada tenemos que hacer con ella en la interpretación, donde invocarla no llevaría muy lejos, salvo a volver a colocar al paciente en el punto mismo en que se escabulle entre un deseo y su desprecio, seguramente el desprecio de su madre recalcitrante a denunciar el deseo demasiado ardiente cuya imagen le ha legado su padre. Pero sería revelarle sobre eso menos de lo que le dice su amante, que en su sueño, tener el falo no le impedía en absoluto desearlo. En lo cual es su propia carencia de ser la que se encontró alcanzada. Falta que proviene de un éxodo, su ser está siempre en otra parte. Él lo ha puesto de lado, puede decirse. ¿Lo decimos para motivar la dificultad del deseo? Más bien, que el deseo lo sea de dificultad. No nos dejemos pues engañar con esa garantía que el sujeto recibe, por el hecho de que la soñadora tenga un falo, de que no tendría que quitárselo a él, aunque fuese para señalar doctamente que es esta una garantía demasiado fuerte para no ser frágil. Pues esto es justamente desconocer que esa garantía no exigiría tanto peso si no tuviese que imprimirse en un signo, y que es mostrando ese signo como tal, haciéndolo aparecer allí donde no puede estar, como toma su efecto. La condición del deseo que retiene eminentemente al obsesivo es la marca misma, con lo cual lo encuentra estropeado, del origen de su objeto, el contrabando. Modo de la gracia singular por no figurarse sino con la renegación de la naturaleza. En él se oculta un favor que en nuestro sujeto siempre hace antesala. Y es echándolo afuera como un día lo dejará entrar. 14. La importancia de preservar el lugar del deseo en la dirección de la cura necesita que se oriente ese lugar con relación a los efectos de la demanda, únicos que se conciben actualmente en el principio del poder de la cura. Que el acto genital efectivamente tenga que encontrar su lugar en la articulación inconsciente del deseo, tal es el descubrimiento del análisis, y es en eso precisamente en lo que nunca se ha pensarlo en ceder a la ilusión del paciente de que facilitar su demanda para la satisfacción de la necesidad arreglaría en nada su asunto. Menos aún autorizarlo con el clásico, coitus normalis docin repetatur. ¿Por qué se piensa de manera diferente al creer más esencial para el progreso de la cura operar en la medida que sea sobre otras demandas, bajo el pretexto de que éstas serían regresivas? Volvamos a partir una vez más del hecho de que es en primer lugar para el sujeto para quien su palabra es un mensaje, porque se produce en el lugar del otro. Que por ello su demanda misma provenga de allá y esté etiquetada como tal, no significa únicamente que esté sometida al código del otro, sino que es desde ese lugar del otro, incluso desde su tiempo, desde donde está fechada. Como se lee claramente en la palabra más libremente dada por el sujeto. A su mujer o a su amo, para que reciban su fe, es con un tú eres. La una y el otro, como los invoca, sin declarar lo que él es, sino murmurando contra sí mismo una orden de asesinato que el equívoco del francés lleva al oído. El deseo, por más que se transparente siempre como se ve aquí en la demanda, no por ello deja de estar más allá. Está también más acá de otra demanda en que el sujeto, repercutiéndose en el lugar del otro, no borraría tanto su dependencia por un acuerdo de rebote, como fijaría el ser mismo que viene a proponer allí. Esto quiere decir que solo de una palabra que levantase la marca que el sujeto recibe de su expresión podría recibirse la absolución que lo devolvería a su deseo. Pero el deseo no es otra cosa que la imposibilidad de esa palabra, que al responder a la primera no puede sino redoblar su marca consumando esa escisión, Spaltung, que el sujeto sufre por no ser sujeto sino en cuanto que habla. Lo cual está simbolizado por la barra oblicua de noble bastardía con que afectamos la S del sujeto para señalar que es ese sujeto S barra diagonal. La regresión que se pone en primer plano en el análisis, regresión temporal sin duda, pero a condición de precisar que se trata del tiempo de la rememoración, no alcanza sino a los significantes, orales, anales, etc., de la demanda y no interesa a la pulsión correspondiente sino a través de ellos. Reducir esta demanda a su lugar puede operar sobre el deseo una apariencia de reducción por el aligeramiento de la necesidad. Pero esto no es más bien sino efecto de la torpeza del analista. Pues si los significantes de la demanda han sostenido las frustraciones donde el deseo se ha fijado, Fixierung de Freud, es solo en su lugar donde el deseo es sujetador. Ya se pretenda frustrante o gratificante, toda respuesta a la demanda en el análisis reduce en él la transferencia a la sugestión. Hay entre transferencia y sugestión, este es el descubrimiento de Freud, una relación,
y es que la transferencia es también una sugestión, pero una sugestión que no se ejerce sino a partir de la demanda de amor, que no es demanda de ninguna necesidad. Que esta demanda no se constituya como tal sino en cuanto que el sujeto es sujeto del significante, es lo que permite hacer de ella mal uso reduciéndola a las necesidades de donde se han tomado esos significantes, cosa que los psicoanalistas, como vemos, no dejan de hacer. Pero no hay que confundir la identificación con el significante todopoderoso de la demanda, del que hemos hablado ya, y la identificación con el objeto de la demanda de amor. Esta es sin duda también una regresión. Freud insiste en ello cuando la considera como el segundo modo de identificación, que distingue en su segunda tópica escribiendo, Psicología de las masas y análisis del yo. Pero es otra regresión. Aquí se encuentra el éxito que permite salir de la sugestión. La identificación con el objeto como regresión, porque parte de la demanda de amor, abre la secuencia de la transferencia, la abre y no la cierra, o sea el camino donde podrán denunciarse las identificaciones que, deteniendo esta regresión, le marcan el peso. Pero esa regresión no depende de la necesidad de la demanda, del mismo modo que el deseo sádico no se explica por la demanda anal, pues creer que los escíbalos son un objeto nocivo en sí mismo es tan solo una ilusión ordinaria de la comprensión. Entiendo aquí comprensión en el sentido nefasto en que ha tomado su cotización de Jaspers. Usted comprende, exordio con el que cree impresionar a quien no comprende nada, aquel que nada tiene que darle a comprender. Pero la demanda de ser una mierda es algo ante lo cual es preferible ponerse un poco al sesgo, cuando el sujeto se descubre así. Desgracia del ser evocada más arriba. Quien no sabe llevar sus análisis didácticos hasta ese viraje donde se manifiesta con temblor que todas las demandas que se han articulado en el análisis, y más que ninguna otra aquella que estuvo en su comienzo, la de convertirse en analista y que llega entonces a su plazo, no eran sino transferencias destinadas a mantener en su lugar un deseo inestable o dudoso en su problemática, ese no sabe nada de lo que se necesita obtener del sujeto para que pueda asegurar la dirección de un análisis, o tan solo hacer en él una interpretación con conocimiento de causa. Estas consideraciones nos confirman que es natural analizar la transferencia. Pues la transferencia en sí misma es ya análisis de la sugestión, en la medida en que coloca al sujeto respecto de su demanda en una posición que no recibe sino de su deseo. Solo para el mantenimiento de ese cuadro de la transferencia debe la frustración prevalecer sobre la gratificación. La resistencia del sujeto, cuando se opone a la sugestión, no es sino deseo de mantener su deseo. Como tal, habría que ponerla en la columna de la transferencia positiva, puesto que es el deseo el que mantiene la dirección del análisis fuera de los efectos de la demanda. Estas proposiciones, como se ve, cambian algo de las opiniones corrientes en esta materia. Que sugieran que ha habido error de reparto en algún sitio y habremos alcanzado nuestro propósito. 15. Aquí se sitúan algunas observaciones sobre la formación de los síntomas. Freud, desde su estudio demostrativo de los fenómenos subjetivos, sueños, lapsus y chistes, de los que nos dice formalmente que les son estructuralmente idénticos, pero por supuesto está para nuestros sabios demasiado por debajo de la experiencia que han adquirido, porque caminos, para que piensen siquiera en volver a ello, Freud, decía, lo subrayó 100 veces, los síntomas están sobredeterminados. Para el pobre diablo, dedicado a cotidiano remachar que nos promete la reducción del análisis a sus bases biológicas, esto se sobreentiende, es tan cómodo de proferir que ni siquiera lo escucha. Pero aún así, dejemos de lado mis observaciones sobre el hecho de que la sobredeterminación no es estrictamente concebible sino en la estructura del lenguaje. En los síntomas neuróticos, ¿qué significa esto? Significa que en los efectos que responden en un sujeto a una demanda determinada van a interferir aquellos de una posición con relación al otro, aquí su semejante, al que él sostiene en cuanto sujeto. Al que él sostiene en cuanto sujeto, quiere decir que el lenguaje le permite considerarse como el tramoyista o incluso como el director de escena de toda la captura imaginaria de la cual en caso contrario él no sería sino un títere vivo. La fantasía es la ilustración misma de esa posibilidad original. Por eso toda tentación de reducirla a la imaginación, a falta de confesar su fracaso, es un contrasentido permanente, contrasentido del que la escuela kleiniana, que ha llevado muy lejos las cosas en este terreno, no puede salir por no entrever siquiera la categoría del significante.
Sin embargo, una vez definida como imagen puesta en función en la estructura significante, la noción de fantasía inconsciente no ofrece dificultad. Digamos que la fantasía, en su uso fundamental, es aquello por lo cual el sujeto se sostiene al nivel de su deseo evanescente en la medida en que la satisfacción misma de la demanda le hurta su objeto. Pero esos neuróticos, qué remilgados, qué hacer. Son gente incomprensible, palabra de padre de familia. Es justamente lo que se ha dicho desde hace mucho tiempo, desde siempre, y los analistas están todavía en eso. El alma de Dios llama a eso lo irracional, no habiéndose percatado ni siquiera de que el descubrimiento de Freud equivale a considerar en primer lugar como seguro, lo cual derriba de buenas a primeras a nuestro exégeta, que lo real es racional, y luego a comprobar que lo racional es real. Mediante lo cual puede articular que aquello poco razonable que se presenta en el deseo es un efecto del paso de lo racional en cuanto real, es decir, del lenguaje, a lo real, en cuanto que lo racional ha trazado ya en él su circunvalación. Pues la paradoja del deseo no es privilegio del neurótico, sino que lo es más bien el hecho de que tenga en cuenta la existencia de la paradoja en su manera de enfrentarla. Esto no lo clasifica tan mal en el orden de la dignidad humana, y no hace honor a los analistas mediocres. Esto no es una apreciación, sino un ideal formulado en un anhelo formal de los interesados, que en ese punto no alcanzan esa dignidad, sorprendente distancia que han anotado siempre con palabras veladas los analistas, otros, sin que sepamos cómo distinguir a estos, puesto que ellos no habrían pensado nunca en hacerlo por sí mismos si no hubiesen tenido antes que oponerse a la desviación de los primeros. 16. Es pues la posición del neurótico con respecto al deseo, digamos para abreviar la fantasía, la que viene a marcar con su presencia la respuesta del sujeto a la demanda, dicho de otra manera la significación de su necesidad. Pero esta fantasía no tiene nada que ver con la significación en la cual interfiere. Esta significación en efecto proviene del otro en la medida en que de él depende que la demanda sea colmada. Pero la fantasía solo llega allí por encontrarse en el camino de retorno de un circuito más amplio, el que llevando la demanda hasta los límites del ser hace interrogarse al sujeto sobre la falta en la que se aparece a sí mismo como deseo. Es increíble que ciertos rasgos que sin embargo desde siempre han saltado a los ojos de la acción del hombre como tal no hayan sido aquí sacados a la luz por el análisis. Nos referimos a aquello por lo cual esa acción del hombre es la gesta que toma apoyo en su canción. Esa faceta de hazaña, de realización, de resultado estrangulado por el símbolo, lo que la hace pues simbólica, pero no en el sentido enajenante que este término denota vulgarmente, aquello en fin por lo cual se habla de un pasaje al acto, ese Rubicón cuyo deseo propio está siempre camuflado en la historia en beneficio de su éxito. Todo aquello a lo que la experiencia de lo que el analista llama el acting out le da un acceso casi experimental, puesto que él domina todo su artificio, el analista. Lo rebaja en el mejor de los casos a una recaída del sujeto, en el peor a una falta del terapeuta. Se queda uno estupefacto ante esa falsa vergüenza del analista ante la acción, en la que se disimula sin duda una verdadera, la que tiene de una acción, la suya, una de las más altas, cuando desciende a la abyección. Porque, en fin, ¿qué otra cosa podría ser cuando el analista se interpone para degradar el mensaje de transferencia, el que está allí para interpretarlo, en una falaz significación de lo real que no es sino mistificación? Pues el punto donde el analista de hoy pretende captar ya transferencia es esa distancia que define entre la fantasía y la respuesta que llaman adaptada. Adaptada a qué sino a la demanda del otro, y en que esa demanda tendría más o menos consistencia que la respuesta obtenida, si no fuese porque se cree autorizado a negar todo valor a la fantasía en la medida que toma de su propia realidad. Aquí el camino mismo por donde precede lo traiciona, cuando necesita por ese camino introducirse en la fantasía y ofrecerse como hostia imaginaria a las ficciones donde prolifera un deseo embrutecido, Ulises inesperado que se da en pasto para que prospere el chiquero de Circe. Y no se diga que aquí difamo a quien sea, porque es el punto preciso en que aquellos que no pueden articular de otra manera su práctica se inquietan ellos mismos y se interrogan. Las fantasías, ¿no es en ellas en las que proporcionamos al sujeto la gratificación donde se empantana el análisis? Esta es la pregunta que se repiten con la insistencia sin salida de un tormento del inconsciente. 17. Así es como en el mejor de los casos el analista de hoy deja a su paciente en el punto de identificación puramente imaginaria del que permanece cautivo el histérico, por el hecho de que su fantasía implica su empantanamiento.
O sea, ese punto mismo de donde Freud, en toda la primera parte de su carrera, quería sacarlo demasiado a prisa forzando el llamado del amor sobre el objeto de la identificación, para Elizabeth von R., su cuñado, para Dora el señor K., para la joven homosexual del caso de homosexualidad femenina, ve con más claridad, pero se estrella por considerar que la transferencia negativa le apunta en lo real. Se necesita el capítulo de psicología de las masas y análisis del yo sobre la identificación, para que Freud distinga netamente ese tercer modo de identificación que condiciona su función de sostén del deseo y que especifica por lo tanto la indiferencia de su objeto. Pero nuestros psicoanalistas insisten, ese objeto indiferente es la sustancia del objeto, comed de mi cuerpo, bebed de mi sangre, la evocación profanadora es de la pluma de ellos. El misterio de la redención del analizado está en esa fusión imaginaria de la que el analista es el objeto. ¿Cómo podría en efecto el yo con el que pretenden ayudarse aquí no caer bajo la acción de la enajenación reforzada a la que inducen al sujeto? Los psicólogos han sabido siempre, desde antes de Freud, aunque no lo hayan dicho en estos términos, que si el deseo es la metonimia de la carencia de ser, el yo es la metonimia del deseo. Así es como se opera la identificación terminal de la que se glorifican los analistas. Si se trata del yo o del superyo de su paciente, es cosa sobre la que vacilan, o más bien, es la ocasión de decirlo, no les importa, pero aquello con lo que el paciente se identifica es su yo fuerte. Freud ha previsto muy bien ese resultado en el artículo citado hace un momento, mostrando el papel ideal que puede tomar el objeto más insignificante en la génesis del caudillo. No en vano la psicología analítica se orienta más y más hacia la psicología de grupo e incluso hacia la psicoterapia del mismo nombre. Observemos sus efectos en el grupo analítico mismo. No es cierto que los analizados a título didáctico se conformen a la imagen de su analista, cualquiera que sea el nivel en que se la quiera captar. Es más bien entre ellos como los analizados de un mismo analista están ligados por un rasgo que puede ser completamente secundario en la economía de cada uno, pero donde se señala la insuficiencia del analista con respecto a su trabajo. Así es como aquel para quien el problema del deseo se reduce al levantamiento del velo del miedo, deja envueltos en ese sudario a todos los que ha conducido. 18. Henos aquí pues en el principio maligno de ese poder siempre abierto a una dirección ciega. Es el poder de hacer el bien, ningún poder tiene otro fin, y por eso el poder no tiene fin, pero aquí se trata de otra cosa, se trata de la verdad, de la única, de la verdad sobre los efectos de la verdad. Desde el momento en que Edipo emprende ese camino, ha renunciado ya al poder. ¿A dónde va pues la dirección de la cura? Tal vez baste con interrogar a sus medios para definirla en su rectitud. Observemos. 1. Que la palabra tiene en ella todos los poderes especiales de la cura. 2. Que estamos bien lejos por la regla fundamental de dirigir al sujeto hacia la palabra plena, ni hacia el discurso coherente, pero que lo dejamos libre de intentarlo. 3. Que esa libertad es lo que más le cuesta tolerar. 4. Que la demanda es propiamente lo que se pone entre paréntesis en el análisis, puesto que está excluido que el analista satisfaga ninguna de ellas. 5. Que puesto que no se pone ningún obstáculo a la confesión del deseo, es hacia eso hacia donde el sujeto es dirigido e incluso canalizado. 6. Que la resistencia a esa confesión, en último análisis, no puede consistir aquí en nada sino en la incompatibilidad del deseo con la palabra. Proposiciones que tal vez todavía haya algunos, e incluso en mi auditorio ordinario, que se asombren de encontrar en mi discurso. Se siente aquí la ardiente tentación que debe ser para el analista responder por poco que sea a la demanda. Más aún, cómo impedir que el sujeto le atribuya esa respuesta, bajo la forma de la demanda de curar, y conforme al horizonte de un discurso que le impute con tanto más derecho cuanto que nuestra autoridad lo ha asumido a tontas y a locas. ¿Quién nos liberará ya de esa túnica de meso que nos hemos tejido nosotros mismos? El análisis responde a todos los desiderata de la demanda y por medio de normas difundidas. ¿Quién barrerá ese enorme estiércol de las caballerizas de Augias, la literatura analítica? ¿A qué silencio debe obligarse ahora el analista para sacar por encima de ese pantano el dedo levantado del San Juan de Leonardo, para que la interpretación recobre el horizonte deshabitado del ser donde debe desplegarse su virtud alusiva?
19. Puesto que se trata de captar el deseo, y puesto que solo puede captárselo en la letra, puesto que son y as redes de la letra las que sobredeterminan su lugar de pájaro celeste, como no exigir al pajarero que sea en primer lugar un letrado. La parte literaria, en la obra de Freud, para un profesor de literatura de Zúrich que comenzó a deletrearla, ¿quién de nosotros ha intentado articular su importancia? Esto no es más que una indicación. Vayamos más lejos. Interroguemos lo que ha de ser del analista, del ser del analista, en cuanto a su propio deseo. ¿Quién tendrá todavía la ingenuidad de contentarse, en cuanto a Freud, con esa figura de burgués tranquilo de Viena que dejó estupefacto a su visitante André Breton por no aureolarse con ninguna obsesión de Ménades? Ahora que ya solo tenemos su obra, no reconoceremos en ella un río de fuego, que no debe nada al río artificial de François Mauriac. ¿Quién mejor que él, confesando su sueño, supo trenzar la cuerda donde se desliza el anillo que nos une al ser, y hacer lucir entre las manos cerradas que se lo pasan en el juego de la sortija de la pasión humana su breve fulgor? ¿Quién ha protestado como ese hombre de gabinete contra el acaparamiento del gozo por aquellos que acumulan sobre los hombros de los demás las cargas de la necesidad? ¿Quién ha interrogado tan intrépidamente como ese clínico ligado a la cotidianidad del sufrimiento a la vida sobre su sentido, y no para decir que no lo tiene, manera cómoda de lavarse las manos, sino que no tiene más que uno, en el cual el deseo es llevado por la muerte? Hombre de un deseo al que siguió, contra su voluntad por los caminos donde se reflejan el sentir, el dominar y el saber, pero del cual supo revelar, solo, como un iniciado en los difuntos misterios, el significante impar, ese falo cuya recepción y cuyo don son para el neurótico igualmente imposibles, ya sea que sepa que el otro no lo tiene o bien que lo tiene, porque en los dos casos su deseo está en otra parte, es el de serlo, y es preciso que el hombre, masculino o femenino, acepte tenerlo y no tenerlo, a partir del descubrimiento de que no lo es. Aquí se inscribe esa espaltung última por donde el sujeto se articula a logos, sobre la cual Freud al empezar a escribir, nos daba en el extremo último de una obra a la dimensión del ser, la solución del análisis, infinito, cuando su muerte puso en ella la palabra nada. Bueno, espero que te haya gustado y espero verte la próxima. Recordá dejar tu comentario y pedir más vídeos. Hasta la próxima.